Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos una vez más a un programa de cursos del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Esta noche me acompaña Claudia Arce. Claudia Arce es comunicadora social, tiene una maestría en estudios sociales y políticos latinoamericanos y actualmente está cursando su doctorado en estudios andinos en la Flaxo, Ecuador. Bienvenida, Claudia, y gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Daniela, gracias por la invitación de cursos y del canal. Un gusto estar contigo, compartir este rato de charla contigo. Sí, un poco vamos a hablar de tu tema de investigación para tu tesis doctoral, igualaciones y desigualdades en la militancia de mujeres campesinas, capitales y activos entre las Bartolinas. A ver, coméntanos un poco qué te has propuesto como objetivo general de esta investigación, qué te has planteado para investigar concretamente. Bien, voy un poquito contextualizar. He trabajado con mujeres por mucho tiempo, desde el 2000. Entonces, trabajando con ellas y trabajando con campesinas específicamente, descubrí varias cosas que me llamaron la atención, pero que no las profundicé hasta el momento de ingresar al doctorado y plantearme un tema de tesis. En ese momento estaba muy en la agenda política el tema de la despatriarcalización. Entonces apunté mi tesis en ese sentido, un poquitito conocer cómo era el proceso boliviano y en qué sentido se estaba dirigiendo este proceso de despatriarcalización. Finalmente, con las charlas, en las clases que uno tiene y toda la lectura que uno hace durante el doctorado, vas aterrizando un poquito más, ¿no? Teóricamente y metodológicamente en el estudio, y de ahí que me propongo estudiar cómo es que este grupo de mujeres campesinas que han formado una organización de campesinas logra transitar desde una situación de marginalidad política en el campo político y del Estado hacia una situación de protagonismo, ¿no? Y de centralidad y de ser un sujeto político respetado y válido en el campo político nacional e internacional también. Durante las lecturas, una de ellas fue la de Gloria Ardaya, un estudio que había hecho en el 2001. Y ella planteaba lo siguiente, que las mujeres en general en Bolivia no hacían carreras políticas, no invertían, no hacían inversiones ni tenían capitales políticos, porque no invertían en sus carreras políticas. Y yo contrastaba esto que leía con la realidad que yo vivía, junto con las personas que yo trabajaba en el campo. Y veía cómo las campesinas, a diferencia de lo que decía Gloria Ardaya, realizaban un montón de inversiones y de sacrificios, ¿no? Para poder participar en talleres. En ese momento yo era parte de una ONG y realizábamos talleres y seminarios y cómo tenían que las mujeres trasladarse desde el área rural a las ciudades para poder un día participar en estos eventos y llenarse de información, etcétera, de recursos que ellos no tenían porque no habían pasado por una educación formal, etcétera. Entonces, ese es mi objetivo grande, ¿no? O sea, cómo es que se pasa de esto a esto, ¿no? De esta marginalidad a esta centralidad, este protagonismo, digamos. Entonces, el estudio lo he dividido en 3 periodos, o sea, hay 3 periodos en la historia de las Bartolinas como organización
nacional y como organización departamental. La organización nacional, o sea, el estudio de la organización nacional solamente me sirve para contextualizar un poco lo que voy a analizar en específico en la tesis, que es las trayectorias políticas de dirigentes en 3 periodos históricos de la organización. El primer periodo, que es el de conformación de la organización, más o menos va desde el 80, que se forma la organización nacional, y en el departamento de Cochabamba en el 1990, hasta el 95, más o menos, que ese es un periodo de conformación y asentamiento de la organización, donde el campo de disputa gira en torno a un conflicto que se da internamente en el movimiento campesino, que es el de de conformar una organización autónoma o estar integradas en la CESUTCB como un brazo, digamos, ¿no? Pero integradas en la organización matriz de los hombres. Entonces, durante esa época, las Bartolinas van asentando su autonomía y su identidad, su carácter identitario, como mujeres, como campesinas, como trabajadoras campesinas del movimiento popular. Entonces, el segundo periodo sería un periodo de consolidación que confluye o coincide con la conformación del instrumento político por la soberanía de los pueblos, que al principio se llamaba Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, y donde las Bartolinas en este periodo se mueven en ambos espacios, tanto en el espacio orgánico de las Bartolinas como en el instrumento político. Entonces, ¿cómo en este segundo periodo, la pregunta de ese capítulo es cómo es que las Bartolinas modifican su militancia en este tránsito, ¿no? en esta movilización constante de un espacio a otro, y que cambia esto en su militancia. Y el último periodo, que es el periodo de la participación de las Bartolinas en el Estado, viene desde el 2002 más o menos hasta el 2015, que es el periodo del análisis de mi tesis. Y aquí las preguntas analíticas giran en torno a los efectos de las políticas de derechos de las mujeres, es decir, de la paridad, las políticas de paridad, cómo han impactado estas políticas en el devenir de la militancia de las Bartolinas. Y ahí todavía los hallazgos están en proceso. Todavía no he sistematizado todavía esa parte de la tesis, pero ahí vamos teniendo otros hallazgos en los otros periodos anteriores. Bueno, tengo un montón de preguntas, el tema es súper interesante. A ver, precisamente en función a una de las últimas cosas que mencionabas, ¿cuál crees tú que es la importancia actual de las Bartolinas en el escenario político? Es fundamental. Yo creo que no se puede hablar de la participación política de mujeres en Bolivia en la actualidad si no tomamos en cuenta el papel de las Bartolinas, toda la historia que representan las Bartolinas, no solamente desde el momento de su creación, sino de todo el proceso de memoria histórica que ellas traen consigo mismo, ¿no? Al escenario y traen a la mesa de debate, ¿no? No hace falta decir que el hecho de que lleven el nombre de Bartolina Sisa ya es un indicativo de que hay un cúmulo de memoria histórica en sus luchas. Y justamente en el primer capítulo de hallazgos es ahí donde me centro, ¿no? O sea, la pregunta es
a ver, cómo pasan las militantes, las mujeres, de un pensamiento o unas ideas a la acción, ¿no? Que es, digamos, una pregunta muy clásica de la teoría de movimientos sociales, de acción colectiva, de militancia, ¿no? Cómo se pasa del pensamiento a la acción. Y entonces ahí encuentro que son varios tipos de procesos que ocurren simultáneamente. La organización de las Bartolinas es verdad que nace de la cúpula. Es una decisión cupular de personas muy visionarias, líderes muy visionarios. En especial me voy a referir a dos. Genaro Flores, que era el dirigente de la CSUCB en ese momento, y Lucila Mejía de Morales. Yo creo que ambos se encuentran, coinciden y es muy, muy afortunado que haya pasado eso, porque es desde la decisión cupular de la CSUCB que se decide conformar una estructura paralela a la CSUCB y de igual importancia, de igual jerarquía. Eso no ha pasado en otros movimientos de campesinos de la región o de indígenas, como puede ser el zapatista, que es muy importante en la región, que fue además contemporáneo del movimiento campesino en Bolivia, de la CSUCB, o de los sin tierra del Brasil, que no ocurre eso. O sea, tanto en los zapatistas como en el movimiento sin tierra, las mujeres participan, pero participan dentro de la misma estructura de hombres masculinos. Un poco lo que ha pasado con igual las organizaciones, digamos, de mujeres en los 20s, 30s, ¿no? Y como el sindicato culinarias, las mujeres Correcto. obreras, que se han visto de pronto subsumidas en la lucha de la COP. Correcto, ¿no? Exacto. Aquí pasa algo diferente, algo diferente y que le da o sea, su devenir cambia totalmente, ¿no? Totalmente, porque una vez que ambos, hombres y mujeres, deciden que van a conformar una estructura diferente, autónoma, las mujeres inmediatamente adquieren la conciencia de que es su lucha. O sea, si bien están siendo avaladas por los hombres, pasa cierto tiempo y es como que la participación de las mujeres se les sale de las manos a los hombres. Ellas dicen, ellos no se imaginaban lo que estaban dando paso, a lo que estaban dando paso, nunca lo pensaban. Porque, claro, una vez que intentan tomar un poco más y un poco más de autonomía de decisión, se ven un poco más limitadas por los mismos compañeros. Y ahí dicen, la lucha, ellos no las van a dar. O sea, la libertad, la emancipación no nos las van a dar. Nosotros tenemos que tomarla, y entonces ahí deciden seguir un camino propio. Por eso yo creo que... ¿Cuál era tu pregunta? Por ejemplo, bueno, esta otra que también es una pregunta súper clásica desde el feminismo. Por ejemplo, podemos hablar desde una perspectiva feminista. Correcto. Como un logro el hecho de que exista una organización de las características de las Bartolinas. ¿Es un avance o no? Porque ves, como siempre hay como conflictos igual entre pensar de que las Bartolinas muchas veces actúan casi como de defensoras de ciertas como machismo estructural que se ven en las organizaciones políticas aliadas, ¿no? Entonces, pero en términos efectivamente de ejercicio político y de la participación y de la presencia y de la visibilidad de este grupo de mujeres, que además, como tú decías, se caracterizan por ser campesinas, por ser indígenas, se autodefinen como campesinas e indígenas, si es que podemos considerar, o tú lo puedes considerar desde una perspectiva feminista, como un avance en nuestra política. Yo diría que sí, definitivamente es un avance.
no diría que es desde la lectura feminista liberal, claro, no entra en los parámetros de un feminismo liberal ortodoxo, para nada. ¿Por qué? Porque en principio la igualdad política que ellas logran no es a título personal. Es colectivo. Es a título colectivo. Claro. O sea, la igualdad política que ellas, como te estaba diciendo, cuando ellas logran la autonomía y la capacidad de toma de decisiones, no es a título individual y nunca lo va a ser. Una dirigente jamás está por encima de las bases y jamás está por encima de sus cargos superiores en la jerarquía sindical. Bueno, eso en términos, digamos, neutros, ¿no? Cada caso tiene sus matices y cada caso es diverso, ¿no? Es distinto. Pero si en una trayectoria política una dirigente obra de alguna manera que no está de acuerdo con lo que había determinado la base, en cierto momento va a llegar un punto en que la base la va a deslegitimar y la va a remover del cargo. O ya no le va a permitir ascender en la jerarquía sindical. En ese sentido, o sea, no son carreras políticas o militancias, trayectorias políticas liberales. Los logros que las mujeres puedan tener son validados y cobran valor en el momento en que la colectividad les da valor, los siente, los comprende, los asimila o se beneficia de ellos. Por ejemplo, las mujeres para participar en talleres, en seminarios, en procesos de formación política, requieren el aval de su base. Una vez que participan en estos espacios de formación, lo que ellas tienen que hacer es retornar con lo que ellas aprendieron y replicarlo en la comunidad o en otras comunidades. Si hay este retorno, este movimiento de ida y vuelta, la dirigente va a ser más reconocida, va a seguir teniendo el apoyo de la base y va a poder ir moviéndose en la estructura sindical. Esto no pasa así en el feminismo liberal ni en la democracia liberal. Los títulos, los reconocimientos, los logros son a nivel individual y se traducen en títulos, en diplomas, en reconocimientos, en mayor capital económico. Bien, también en derechos individuales, ¿no? En derechos individuales, etcétera. Por eso es una pregunta igual como también una pregunta constante entre la Rita Segato, por ejemplo, dice hay una tensión irreductible entre el derecho individual y el derecho comunitario. Y cómo vamos lidiando eso, y por eso también es un poco a donde va mi pregunta. Claro, esta colectividad que se piensa orgánicamente y que está por encima de los derechos y el bien, pues el bien máximo es la comunidad, digamos, o el sindicato, ¿no? Pero ¿qué pasa ante temas, digamos, donde se vulneran o donde se pueden vulnerar derechos individuales? Porque el tema de acoso en todo nivel y de todas formas de acoso seguramente es algo bien latente también en la organización. Correcto, sí. Este proceso no está libre de tensiones, ni con los derechos individuales, ni con las libertades, ¿no? Políticas. Y claro, la violencia es una clara manifestación de todas estas tensiones que se van acumulando en las espaldas de las mujeres. Yo creo que las Bartolinas han sido como el pararrayo de este proceso de avance de las mujeres en el Estado.
porque son las más numerosas en todos los niveles. Entonces, creo que convoca mayor atención y hay un mayor escrutinio sobre sus espaldas. Lo que no quiere decir es que ellas puedan sortear de igual manera todas estas tensiones que hay en torno a su participación política. Cada una sortea estos problemas, violencias, acosos, con los recursos que tiene y en el entorno, de acuerdo a las condiciones del entorno en el que se mueve. Entonces, habrán mujeres con mayores recursos de negociación o de validación que otras y van a poder sortear mejor estos impases, ¿no? Y hay otras que por el contrario, las condiciones de su entorno no tienen recursos necesarios, etcétera, que se ven en las peores condiciones de indefensión y de vulneración. Entonces, es muy complejo. Yo creo que este tema lo estoy analizando en el tercer capítulo. Tiene que ver un poco con la instrumentalización, la denominada instrumentalización que se ha hecho de la participación política de las mujeres, pero no en términos absolutos. Yo creo que a ver, cuando partí mi tesis, yo creo que era un sentimiento también muy compartido. Partía de una visión un poco ingenua de la participación política de las mujeres, en términos de que tanto los hombres como ellas se creían un tipo de reserva moral que iba a contrarrestar toda la corrupción, todo el clientelismo que estaba inmerso en los dirigentes de la CSUTCB. Es súper esencialista igual, ¿no? Es muy esencialista, ¿no? Es muy esencialista, mujeres, exacto. Y por el hecho de ser mujeres traen eso. Exacto. Luego, tampoco se consideraba a las mujeres capaces de la toma del poder, por el poder. O sea, ¿por qué solamente los hombres son capaces de la toma del poder por el poder y las mujeres no? Y bueno, las mujeres en este proceso de análisis he visto cómo no solamente son capaces de la toma del poder, sino que se han valido de todas las herramientas a disposición, incluso la violencia física, para hacer validar su compromiso militante y para hacer validar su dirigencia. ¿Por qué? Porque se nombran a una mujer dirigente y sin saber nada de cómo dirigirse muy bien en el público, etcétera, tiene que tomar decisiones, tiene que liderar, etcétera. ¿A quién le va a copiar? ¿Cómo va a aprender las reglas del juego dirigencial? Si no es según el modelo masculino. Claro, la figura masculina. Entonces, yo creo que ahí está el desafío, ¿no? O sea, cómo construimos dirigencias, militancias que no tengan de base ese modelo masculino, que sean diferentes al modelo masculino, si estamos moviéndonos en ese entorno. Y las lógicas son masculinas y las estrategias son masculinas. Y los parámetros la norma es masculina. De validación son masculinos. Claro. Entonces, sí es bastante complejo, pero muy interesante, ¿no? Claudia, tu tema es súper interesante, de verdad podríamos conversar mucho más porque, claro, ahora digamos que abres esta pregunta efectivamente y estamos en un momento en que tenemos que transformar radicalmente la política y desde mi perspectiva, desde una política feminista. Pero bueno, es discutible obviamente.
Muchas gracias por acompañarnos esta noche y ojalá te podamos tener en otra ocasión para continuar la conversación sobre esto. Cuando tengas, por ejemplo, ya más desarrollado tu último capítulo, va a estar interesante tus hallazgos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, y gracias a ustedes, estimadas y estimados espectadores, y espero que nos acompañen en el próximo programa de Discursos.